para introducir el tema de hoy, que se llama Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, quiero introducirlo sabiendo, o más bien mostrándole alguna experiencia que todos nosotros hemos pasado. Y es la experiencia del hambre. El hambre sencillamente es la manera en que nuestros cuerpos nos avisan de que es hora de buscar alimento, comer y continuar con nuestra vida. El hambre definitivamente es un instinto muy poderoso que es generado cuando el cerebro detecta cambios en los niveles de hormonas y nutrientes en la sangre. Por eso es que tenemos hambre. Obviamente falta de comida, pero el cerebro detecta esos cambios en los niveles de hormonas y nutrientes en la sangre y nos da hambre. Y estas señales seguramente usted las ha experimentado. Puede ser un sonido en sus tripas, ¿cierto? En su estómago. Dolor, baja energía, a algunos les da dolor de cabeza, ¿cierto? Confusión y en algunas personas mal genio, ¿cierto? Seguramente usted conoce a alguno que le da mal genio porque no ha podido o desayunar o almorzar o comer. Cuando una persona tiene largos periodos prolongados de no comer, sufre severos daños en los órganos y puede ocasionar la muerte. De hecho, las muertes por hambre extrema en el mundo o por causas relacionadas a estas son de 24.000 al día. 24.000 personas mueren de hambre al día. Contrario a lo que pasa a nivel físico, el hambre espiritual no es un signo de muerte, sino es un signo de vida. El hambre espiritual. De hecho, hoy en día hay muchas personas en inanición espiritual porque no tienen hambre y sed de justicia. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy en día. Así que acompáñenme, si tiene ahí su Biblia, abra Mateo capítulo 5, y el texto en el cual nos vamos a centrar es el versículo 6, pero vamos a leer desde los versículos del 1 al 6. ¿Listo? Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y como ahorita cantábamos, habla a través de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a pedirte perdón, porque sabemos que siempre que vamos a tu palabra con un corazón humilde somos exhortados. Así que te pido, Espíritu Santo, que tú nos ilumines, porque estas verdades son demasiado grandes para nosotros entenderlas y no podemos entenderlas sin ti, Espíritu de Dios. Ayúdanos a entender que es vital, fundamental para nuestra salud espiritual tener hambre y sed de justicia. En tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Este es nuestro sexto sermón sobre el Sermón del Monte. Y creo que no me equivoco en decir que ha sido muy confrontante ir versículo por versículo, examinando lo que nuestro Señor quiso decir en este maravilloso discurso y específicamente en esta primera sección que es denominada las bienaventuranzas. Uno de los peligros que se corre al ir muy rápido por esta sección es confundir la razón por la cual el Señor la dijo. Recordemos que en el sermón, que son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, Jesús está describiendo el carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Ahí está describiendo eso. Este no es un discurso acerca de cómo nos volvemos cristianos, sino del fruto de alguien que ya es cristiano y está en un estado de gracia con Dios. Las bienaventuranzas enseñan que todo, absolutamente todo, es por la gracia de Dios. Sus afirmaciones y sus promesas no descansan sobre las capacidades o sobre los méritos humanos, sino sobre la gracia y sobre la misericordia de Dios. O sea, podemos vivir este sermón no porque usted sea demasiado bueno o demasiado justo, sino porque Dios en su misericordia lo ha salvado. Porque recuerde
que el nivel de perfección que Dios espera es el nivel mismo del Padre. Vosotros seréis perfectos como vuestro Padre es perfecto. De hecho, dice Mateo capítulo 5, versículo 48. Por eso es que solo una relación con Dios y un sometimiento a su soberana voluntad, por medio de la gracia, pueden obrar en la vida de un creyente las verdades expresadas en estos 3 capítulos y específicamente en el sermón en la parte de las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la cuarta bienaventuranza. Y como las anteriores que hemos visto, esta nos presenta una contradicción divina, una contradicción. Y la contradicción es, ¿cómo puede alguien ser bienaventurado teniendo hambre y sed? ¿Cómo puede una persona que está hambrienta y sedienta ser feliz? ¿Cómo puede una persona que tiene hambre ser feliz, estar contenta? Porque como les decía, muchas veces una persona se pone brava cuando no tiene que comer. Y es paradójico pensar en esto. De hecho, una diferencia con las otras bienaventuranzas es que las anteriores tenían que ver con personas que ya han alcanzado algo. Estas son las personas que son pobres en espíritu, los que lloran por su pecado y los mansos. Pero esta bienaventuranza no va dirigida a quienes han alcanzado la justicia, sino a quienes tienen ¿qué? Hambre y sed por ella. A los que tienen hambre y sed por ella. ¿Por qué tener hambre? ¿Por qué tener sed de justicia es el camino a la felicidad? ¿Cómo puede ser saciado alguien con hambre y sed espiritual? ¿Cómo? Hoy vamos a estudiar cómo tener hambre y sed de justicia es una cualidad de alguien que es bienaventurado y que muestra que pertenece al reino de Dios. Para ello vamos a ver, como siempre, en este sermón 3 secciones. La primera es quienes tienen hambre y sed de justicia. La segunda, que involucra tener hambre y sed de justicia. Y la tercera, la recompensa o la consecuencia de tener hambre y sed de justicia. Vamos al primer punto. El versículo comienza diciendo los que tienen, ¿no? Y en esta primera sección vamos a ver quiénes tienen hambre y sed. Usted ve ahí, bienaventurados los que tienen. Ese verbo tener muestra que esto es una acción continua, no es una sola acción. Y quiere decir los que continuamente tienen. Los que continuamente tienen ¿qué? Hambre y sed. Y esto es importante porque nos muestra que esta cualidad debe ser una constante en el creyente. No debe ser algo de una sola vez, sino algo constante. Y es claro que estas palabras hambre y sed no están en el sentido literal, sino en un sentido metafórico. Y para entender mejor lo que el Señor nos quiere decir, vamos a mirar un poco lo que significan estas palabras en el original. En primer lugar, la palabra hambre significa sentir literalmente dolor por falta de alimento. Eso es lo que significa esa palabra. Sentir literalmente dolor por falta de alimento. Es el hambre provocada por un largo periodo de ayuno. Así se utilizaba cuando se describía, sobre todo en esta época, que los alimentos y había más pobres, bueno, como hoy más personas sin recursos que los que sí los tenían. Significaba esta palabra eso. Es alguien que no tiene nada y tiene un dolor profundo en su organismo porque no tiene cómo saciarse. En sentido metafórico, en sentido figurado, esto podría referirse a un deseo intenso por algo que se considera necesario para la vida. Eso es lo que implica la palabra hambre. Algo que es fundamental para la vida, para el bienestar. Eso es lo que significa la palabra hambre. La palabra sed representa a alguien que desea ardientemente beber. Y la figura sugiere una persona que está a punto de perecer por falta de agua. Es una persona que está exhausta, a punto de perecer por falta de agua. Y estas dos palabras no describen una simple referencia al hambre o a la sed que puede satisfacerse con unas oncecitas a la media mañana, con una empanadita y ya, o con un pan y un vaso con agua, no. En el caso del hambre, el pensamiento es de la inanición. Es una persona que está a punto de morir, que está sufriendo un hambre extrema. Y de la misma manera, la imagen detrás de la palabra sed es la de una persona o un animal sediento y exhausto. O sea, estas dos palabras lo que están describiendo es un profundo anhelo de una persona por algo que es vital para el sustento de la vida espiritual. Eso es lo que está queriendo decir. Y el tipo de deseo que una persona debe tener para el sustento de la vida espiritual es el de ¿qué? Dice ahí, la justicia.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? A veces creemos, y por eso ha sido mal interpretado este texto, hemos creído que la palabra justicia es como la que hoy en día utilizamos en nuestra sociedad, que es darle a alguien lo que le corresponde o lo que le pertenece. Es hacer justicia, ¿no? Que eso implica que cuando un delincuente hace algo malo es darle la consecuencia de sus actos, eso es hacer justicia. Y aunque esta definición es parte del carácter de Dios y de la manera como trata con su creación, las escrituras relacionan, cuando las escrituras hablan de justicia, la descripción en la palabra son de dos maneras. La primera es que nos habla de una justicia que Dios nos da. Esta es la justicia imputada. ¿Qué significa esto? Es la justicia que Dios aplica al pecador arrepentido en el momento que deposita su fe en Cristo. Mire este texto, Romanos capítulo 3, 21 al 26. Romanos capítulo 3, 21 al 26. Ahí habla de la primera justicia, que en términos teológicos se le dice así: justicia imputada, que es cuando el Señor nos da la justicia de Cristo. Mire lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Léalo ahí en su Biblia, dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como vemos, este texto, ¿de qué nos está hablando? De una justicia que Dios nos da por poner nuestra fe ¿en quién? En Cristo. O sea, esta justicia no la podemos alcanzar por nuestras obras, ¿cierto que no? Sino es ¿por qué? Por la fe en Cristo, por la gracia que Él nos da. Esta justicia quiere decir estar en una posición correcta delante de Dios. Es estar plenamente justificados de Dios. Y es esa grandiosa verdad que nos habla de que Dios ya no me ve como un pecador, sino que me ve tan justo como Cristo. Es la cualidad de ser recto, justo delante de Dios. Pero esta justicia, ¿cómo se alcanza? ¿Cómo llegamos a esa justicia? Solo por los méritos de Cristo, por nadie más, ¿no? Porque no es por obras, sino es por la gracia de Dios. Ahora, esa es la primera manera en la que la Escritura trata la palabra justicia. ¿Cuál es la segunda manera? Es la justicia práctica, la justicia impartida, que tiene que ver, digámoslo así, con la práctica de la justicia que Dios ya nos ha dado. Y esta es la obra del Espíritu Santo en el creyente, que nos lleva a hacer lo que es justo para Dios. Eso es lo que significa la justicia práctica. De hecho, mire este versículo que está en Filipenses capítulo 1, versículos del 9 al 11. Filipenses capítulo 1, del 9 al 11. Miremos lo que dice. Dice así. Y es una oración que está pidiendo Pablo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Y mire el 11, llenos de frutos, ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Aquí nos está hablando de unos frutos que hace ¿qué? Que da la ¿qué? La justicia, ¿cierto? Tenemos unos frutos, eso significa, como decía antes, como por ejemplo el amor. El amor es un fruto de haber sido justificados, que nos amemos unos a otros. Eso es un fruto de justicia, de practicar la justicia. Esta justicia, la segunda clase de justicia que nos hablan las Escrituras, es una justicia interior que se manifiesta en la vida del creyente, en conformidad en hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que es la segunda clase de justicia. Es la práctica de la justicia. También la podemos llamar, es el proceso de santificación, el proceso de crecimiento cristiano, el proceso en que empezamos a ser más parecidos a Cristo, en que nos asemejamos a Él. Ahora, ¿de cuál tipo de justicia está hablando esta bienaventuranza? ¿De la justicia que el Señor nos da de una vez por todas cuando tenemos la fe en Cristo? ¿O de la justicia práctica que debemos realizar todos los días de la vida?
de la segunda justicia, ¿cierto? De la segunda justicia. El Señor no está hablando de la justicia imputada que recibimos de Cristo y que nos justifica delante de Dios, sino del estilo de vida justo que el creyente debe practicar. Es de esa justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de practicar la justicia de Dios, de practicar la voluntad de Dios. Y esto lo sabemos en primer lugar porque esta frase, la frase los que tienen hambre y sed, como les conté al principio, describe una acción que continua. O sea, esto no es algo que se da una vez por todas, sino es una acción continua. O sea, continuamente debemos tener ¿qué? Hambre y sed de justicia. Esto indica que Jesús no se refiere a la justicia que le es dada al creyente una sola vez y ya, que es lo que el Señor hizo en la cruz. Eso es lo primero y por eso podemos decir tranquilamente que la bienaventuranza se habla de la justicia práctica. La segunda razón es que sabemos que esta es la justicia práctica, es que es imposible que el Señor esté diciendo que podemos llegar a ser justos por nuestros esfuerzos de tener hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque nadie puede llegar a ser justo, por más esfuerzos que haga. Por eso también sabemos que no se trata de la justicia que Dios nos da en Cristo, la justicia imputada. Finalmente sabemos que el texto, Mateo 5:6, nos está hablando de la justicia práctica por la manera como trata el Señor la palabra justicia en todo el contexto del sermón. Y aquí vamos a ver un poco rápidamente una clase de algo que siempre es fundamental para los estudios bíblicos, para que usted estudie la palabra, es que el contexto siempre rige la interpretación. El contexto siempre va a regir la interpretación. ¿Qué significa? Que yo no puedo sacar una palabra, un versículo de su contexto para acomodarlo a lo que yo quiero. Usted, no sé si ha escuchado decir esto, un texto fuera de su contexto es un ¿qué? Pretexto, exactamente. Y muchas veces hoy en día se hace eso con la palabra de Dios. Muchas veces se sacan versículos y se le hace decir a la Biblia lo que la persona quiere, lo que la persona pecaminosamente quiere. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, mire, ¿cómo trata el mismo Señor Jesús la palabra justicia en todo el texto del Sermón del Monte y en Mateo? Solamente le voy a dar 3 ejemplos. Mire Mateo 5:10. ¿Qué dice ahí Mateo 5:10? Que es otra bienaventuranza. Mire lo que dice Mateo 5:10. Bienaventurados los que padecen persecución, ¿por causa de qué? De la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué nos da a entender esta palabra aquí en este versículo? Que la persecución viene por un estilo de vida ¿qué? Justo, ¿cierto? O sea, que la justicia es ¿qué? Es un obrar, es hacer algo. La justicia, o sea, lo que nos distingue como verdaderos cristianos y lo que produce la persecución, ¿qué es? Un estilo de vida. Un estilo de vida, no una verdad, que es la verdad de que estamos en Cristo. Ahora, por esa verdad practicamos la justicia. Mire otro ejemplo de lo que significa la palabra justicia. Vaya a Mateo 6:1. ¿Qué dice Mateo 6:1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de nuestro Padre que está en el cielo. ¿Qué nos está diciendo aquí una vez más la palabra justicia dentro de todo este contexto? Que aquí el Señor está hablando de hacer justicia como una obra práctica, ¿cierto? En el sentido de una acción que no sea motivado por el deseo de ser vistos por los demás, como después va a describir el Señor Jesús por los fariseos y por los escribas. Por lo tanto, nos damos cuenta que la justicia es ¿qué? Una práctica. Y el último, ya para terminar este puntico, Mateo 6:33. Mire lo que dice, un versículo que seguro usted ha visto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y ¿qué? Su justicia, exactamente. Y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí se nos invita a buscar el reino de Dios y su justicia. Y se refiere ¿qué? A un estándar de vida. Si usted mira versículos antes, a no estar ansiosos, sino a buscar las prioridades del reino. A buscar un estándar de vida, un estilo de vida que un creyente debe tener como prioridad. O sea, por lo tanto, concluimos que la justicia en esta bienaventuranza se refiere a buscar hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Eso se refiere a la palabra justicia. Buscar hacer lo que es justo delante de Dios al practicar su voluntad. Tener hambre y sed de justicia es anhelar el gobierno de Dios en nuestra vida, el reino de Dios y su justicia. Eso es tener hambre y sed de justicia.
anhelar el gobierno de Dios en nuestras vidas. Tener hambre y sed de justicia es buscar con todas las fuerzas, con todos mis anhelos, con todo mi deseo, es buscar hacer lo correcto delante de Dios. Eso es lo que es tener hambre y sed de justicia, de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué es tener hambre y sed de justicia? Buscar la santidad. De eso se trata. Buscar la santidad personal. Buscar estar apartados cada vez más del pecado y más cerca a nuestro Dios. Eso es tener hambre y sed de justicia. Y esto es algo, como en todas las bienaventuranzas, que solo puede ser hecho por alguien que ya es parte del reino de Dios. Alguien que ya ha sido justo y justificado por la obra de Cristo en la cruz. De hecho, y esta metáfora del hambre y la sed nos ilustra mucho, porque el hambre y la sed de justicia provienen de la vida nueva. El hambre y la sed de la justicia provienen de la vida nueva que Dios le ha dado a quien ha sido justificado. El hambre y la sed evidencian la vida, ¿cierto? Un muerto no puede pasar hambre. Un muerto no puede pasar hambre. ¿Qué es lo primero que hace un bebé cuando nace? Llora, ¿por qué? Porque tiene hambre, porque quiere buscar el pecho de su madre. De la misma manera, el hambre espiritual sigue al nuevo nacimiento. El hambre espiritual sigue al nuevo nacimiento. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no tiene hambre y sed de justicia. En nuestro estado caído, como dice Romanos 3:10, no hay ni uno bueno. No hay nadie quien busque al Señor. Como dice Romanos 3:23, por cuanto que todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. En nuestro estado caído no hay uno justo. Nadie busca vivir de acuerdo con las normas justas de Dios. Por lo tanto, nuestro deseo de una vida más justa es una prueba de que algo de vida debe estar ahí, de que ahí hay algo. Nuestras propias insatisfacciones deberían animarnos y darnos esperanza, porque el corazón muerto no puede aspirar a nada. La implicación natural de lo que está diciendo aquí el Señor Jesús, y que es tan importante, es que si no tienes absolutamente nada de hambre ni sed de justicia, necesitas examinar el estado de tu alma. Necesitas examinar tu corazón. ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed de justicia? Si no es así, quizá nunca hayas aceptado por fe la justicia perfecta de Cristo, y hoy podría ser el día que entres al reino de los cielos. Si reconoces tu pobreza espiritual, si lloras por tu pecado y si te arrepientes, como de hecho lo dicen las bienaventuranzas. Bienaventurados los que son pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Y si así lo haces, si lloras por tu pecado y si te arrepientes, ten la seguridad de que serás consolado, de que serás perdonado y comenzarás a tener hambre y sed por la justicia de Dios. Ahora, esta bienaventuranza, como todas las anteriores, también nos exhorta, y realmente nos exhorta mucho. También nos hace preguntarnos, y es, ¿será que deseamos la justicia de la misma manera en la que alguien hambriento desea comer, o de la misma manera de alguien que muere de sed desea un vaso con agua? ¿Será que la deseamos de esa manera? ¿Será que deseamos hacer la voluntad de Dios como quien está muriéndose de hambre, como esa persona que está en inanición desea tan solo probar un pedazo de pan? ¿Será que estamos deseando hacer la voluntad de Dios de esa manera? Todos sabemos que una persona hambrienta y sedienta tiene un único deseo, tiene un solo deseo por la comida, un solo deseo por el agua que lo consume absolutamente todo. No sé si usted ha estado en esos momentos en donde está hambriento, han pasado seguramente horas sin comer, sin tomar algo. Bueno, es ese sentimiento multiplicado por 1000.
el que el Señor está hablando acá. Deseamos hacer la voluntad de Dios como quien está muriéndose de hambre y de sed. Nada tiene el más mínimo atractivo y nada más puede llamar la atención del hombre desesperadamente hambriento y sediento. De la misma manera, una persona hambrienta y sedienta espiritualmente debería tener un único deseo, un único anhelo, por buscar esa justicia del reino. Desear con tantas fuerzas hacer la voluntad de Dios que se le ha vuelto una cuestión de vida o muerte. De eso se trata. Mire lo que dice el Salmo 42 del 1 al 2. Salmo 42 del 1 al 2. Dice Salmo 42 del 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Y cuál es la figura? La figura es de un ciervo que se está muriendo de sed, que está ¿qué? Bramando por el agua. ¿Y qué es lo que está diciendo el autor en este salmo? Como el ciervo brama por las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y el anhelo del salmista es ¿cuándo me podré presentar delante de ti, Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Porque él tiene que sed, porque es una cuestión de vida o muerte. El predicador inglés Spurgeon dijo lo siguiente, y lo quiero leer. Dijo así: la verdadera piedad reside mucho en los deseos. Así como no somos lo que seremos, tampoco somos lo que quisiéramos ser. Los deseos de los hombres llenos de gracia por la santidad son intensos. Causan un desgaste en el corazón, una tensión en la mente, hasta que se siente lista para romperse con la atracción celestial. Qué bendiciones cuando nuestros deseos son por las cosas de Dios. Bien podemos anhelar tales anhelos. ¿Tenemos hambre y sed de justicia, hermanos? Quienes tienen hambre y sed de justicia son aquellos que no pueden vivir sin desear hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase, pase lo que pase. Eso es lo que significa tener hambre y sed de justicia. Ahora vamos al segundo punto. ¿Qué implica tener hambre y sed de justicia? Como mencionamos al principio, esta palabra, esta frase, el hambre y la sed, están en un tiempo presente, que significa que estas actividades deben ser nuestra constante en el día a día. Debe ser nuestro estilo de vida. Piense por un momento esto. Si usted solo come una comida en el día o en la semana, ¿eso lo satisface el resto de la semana? ¿Cierto que no? Algunos de nosotros ya estamos picando las 2 horas. Así es. Mire, de la misma manera, un creyente verdadero continuamente tiene hambre y sed de justicia. Tener hambre y sed de justicia implica tener 2 deseos puntualmente. 2 deseos. Primero, implica un profundo deseo por crecer espiritualmente. Implica un profundo deseo por crecer espiritualmente. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Filipenses capítulo 3, 12 y 14. Miremos lo que dice ahí el texto. Filipenses 3, del 12 al 14. Dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el 14 también: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, este versículo debería avergonzarnos a todos, porque quien habla es Pablo. Pablo está hablando ahí. ¿Y Pablo en dónde estaba en este momento? En la cárcel, sufriendo por el evangelio, injustamente en la cárcel. Había ya escrito un par de epístolas antes, había ya fundado bastantes iglesias, y él aún así dice que no que lo haya alcanzado. O sea, aquí vemos a Pablo, siendo lo que fue, deseaba seguir creciendo.
Él no dice, bueno, ya estoy bien, ya estoy listo, ya no tengo ningún problema. No, el corazón de Pablo ardía en un anhelo tan profundo de seguir adelante hacia la meta de sus grandes esperanzas, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo no se sentía contento y olvidaba lo que había alcanzado para buscar cada vez grados más altos de compromiso y de santidad con su Dios. ¿Y sabe qué es lo que nos muestra todo esto? Que el crecimiento muestra que una persona está continuamente con hambre y sed de justicia. Una persona que quiera buscar crecer, que quiera buscar madurar, es una persona que tiene hambre y sed de justicia. El crecimiento, de hecho, es la condición saludable de todo hombre cristiano. Así como un bebé que está creciendo normalmente, ¿no? Uno dice, está saludable. De la misma manera, la persona que busca crecer está mostrando hambre y sed de justicia continua. La esposa de un distinguido pintor dijo lo siguiente: nunca vi a mi esposo satisfecho con una de sus obras. Nunca vi a mi esposo satisfecho con una de sus obras. Y eso debería ser para nosotros. Quien tiene hambre y sed de justicia no está satisfecho con su condición espiritual. No, sino que busca siempre ¿qué? Avanzar, crecer, madurar. El tener hambre y sed de justicia se revela en el deseo por crecer cada vez más y más, por aprovechar cualquier oportunidad para madurar espiritualmente. Cualquier oportunidad. No desaprovecha nada, sino que está continuamente buscando crecer, buscando ser más parecido a Cristo. Pero ¿sabe algo? Sobre todo, ¿sabe dónde se revela una persona que tiene hambre y sed de justicia, que quiere crecer? Es que desea conocer más la palabra de Dios y obedecerla. Mire lo que dice Primera de Pedro 2:2. Vaya a Primera de Pedro 2:2, por favor. Mire lo que dice. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? La palabra. La palabra y solo la palabra. Póngase a pensar esto, algo que también dije previamente. Nadie tiene que enseñarle a un bebé a tener hambre, ¿o sí? Nadie. Alaridos se escuchan cuando tiene hambre. Su anhelo por la leche materna es natural, porque una vez más, el hambre es señal ¿de qué? De vida. El hambre es señal de vida. De la misma manera, si tenemos hambre y sed de justicia, hay un creciente deseo. ¿Por qué? Por la leche espiritual no adulterada. ¿De qué? De la palabra. De la palabra. Hay un creciente deseo por estar en la palabra de Dios como el alimento para su alma. Mire lo que dice y el ejemplo que nos da el salmista en el Salmo 119. Vamos a ir por varios versículos ahí, rápidamente. Mire el Salmo 119 y mire la manera como el salmista se expresa de su deseo por estar en la palabra, por conocer la palabra, por obedecer la palabra. Mire lo que dice. Salmo 119, empecemos con el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, ¿no? Salte el versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. ¿Qué está diciendo el salmista? Le está pidiendo al Señor de todo su corazón que, Señor, no me dejes desviarme de ti, de tu palabra. Ayúdame a buscarte más, a desearla más. Mire más adelante, versículo 20 y 40 también. Versículo 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Una manera de referirse a la palabra, a tus juicios. Y el versículo 40, solamente escogí estos 4 o 5. Mire el 40. He aquí yo anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. ¿Ve esos verbos? Anhelado, deseado, querido. ¿Será que somos así? Esto nos debe confrontar, hermanos. Esto nos debe confrontar. Seguramente todos hemos ido al médico y una de las preguntas más importantes que hace un médico cuando le está haciendo el examen a su paciente es esta:
¿cómo está tu apetito? ¿Cierto? ¿Cómo está tu apetito? Porque la falta de apetito siempre es motivo de preocupación y puede ser un síntoma de un trastorno grave. ¿Cómo está tu apetito espiritual? ¿Cómo está tu hambre por la palabra de Dios? ¿Cómo está tu hambre por obedecer la voluntad de Dios? El hambre y la sed por la justicia es un signo de salud. Es un signo de salud. Y cuando alguien, y escúcheme bien, cuando alguien que se dice ser cristiano tiene poco o ningún apetito por la palabra y por obedecerla, algo anda muy mal. Algo anda ahí extraño. Incluso si exteriormente todo parece andar bien. Una persona con hambre y con sed de justicia tiene un profundo deseo de crecer. Tiene un profundo deseo de crecer. Profundo deseo de crecer en su vida cristiana y en el conocimiento y en la obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo primero que implica tener hambre y sed de justicia. Segundo, ¿qué es lo segundo que implica tener hambre y sed de justicia? Implica un profundo deseo de luchar contra el pecado. Un profundo deseo de luchar contra el pecado. Mire lo que dice Gálatas 5, 16, 17. Gálatas 5, 16 al 17. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais, ¿cierto? Y después va a mencionar Pablo las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿cierto? ¿Y qué estamos viendo aquí en este texto? Que dentro del creyente hay una guerra. Como una vez veíamos en el grupo de matrimonios, usted está durmiendo con su enemigo, no por su esposo o su esposa, sino por usted mismo. Dentro del creyente hay una guerra. Hay una guerra entre los deseos de nuestra antigua naturaleza que todavía permanecen porque tenemos cuerpos que no han sido glorificados y los deseos de nuestra nueva naturaleza. Y esta oposición, este conflicto interno es lo que todo creyente debe enfrentar hasta el día en que respira por última vez. Un predicador dijo: la guerra contra el pecado es hasta el lecho de la muerte e incluso en el lecho de la muerte. Alguien con hambre y con sed de justicia desea profundamente luchar y acabar con el pecado que lo asedia. Profundamente. Mire lo que dice otro texto, Romanos capítulo 6 del 12 al 13. Romanos capítulo 6 del 12 al 13. Dice Romanos 6, 12 al 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y de hecho, mire el 14 también, por favor. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué nos está diciendo aquí? Una vez más el conflicto entre, y de hecho Pablo en Romanos capítulo 7 lo va a describir, ¿se acuerda? El conflicto entre hacer lo que quiero y hacer lo que estos miembros de mi cuerpo, como dice Pablo, maldito, dice él, ¿no? En la lucha que hay dentro de mí. Mire, aquí se nos presenta que no podemos permitir que el pecado, y mire la primera palabra del versículo 12, reine. Se enseñoree, dice el versículo 14. O sea, no podemos permitir que el pecado reine en nosotros. Es como esa ilustración que dice, usted no puede permitir que las moscas o los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede permitir que pongan un nido en su cabeza. Y aquí nos está diciendo algo. No podemos permitir que el pecado reine en nosotros. Obviamente el pecado va a estar
estando presente hasta que nos encontremos con Cristo, pero no podemos permitir que domine nuestra vida. Por eso, quien tiene hambre y sed de justicia, no solamente tiene un amor creciente por la palabra de Dios, por las cosas que Dios ama, sino también que odia las cosas que Dios odia. Odia lo que el Señor odia. Quien tiene hambre y sed de justicia está como un vigilante que no duerme para mantener el pecado a kilómetros a distancia. Entiende que la instrucción divina es que huir, estar alejado. Y no hay coquetearle al pecado, porque somos muy tentados a pecar. Mucho. Por eso es que el Señor nos enseña en Mateo 6 que le pidamos al Señor que no nos meta en tentación. Ni siquiera en tentación. Ni siquiera en tentación. Porque seguramente pecaríamos. Y quien tiene hambre y sed de justicia llora por su pecado. Llora por su pecado. Y por eso lo combate con todas sus fuerzas, porque ofende la santidad de Dios. Sabe que el menor pecado es un mal desesperado, es un asalto al trono de Dios. Sabe que el pecado hizo que perdiéramos el paraíso y costó la muerte de Cristo. Eso es el pecado, hermanos. Por eso quien tiene hambre y sed de justicia pelea con su pecado y no lo está alimentando, no provee para su pecado. Una palabra final con respecto a lo que implica tener hambre y sed de justicia. Quiero que vayamos a 1 Samuel 16:7. 1 Samuel 16:7. Ahí en el Antiguo Testamento. 1 Samuel 16:7. Mire lo que dice este versículo. El contexto es: Saúl desobedeció. El profeta Samuel va y le dice una palabra a él con respecto a la manera como había hecho unos sacrificios que él pretendió que fueran agradables a los hombres. Y mire 1 Samuel 16:7, dice así: y Jehová respondió a Samuel, perdón, me equivoqué del contexto, es cuando el Señor unge a David, Bueno, y cuando Samuel había visto a todos los hermanos de David y no le pareció ninguno bueno. Pero mire 1 Samuel 16:7, ahora sí. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué? El corazón. Mira este punto. A veces tomamos este versículo y pensamos, sí, el Señor mira mi corazón, tan bueno que es mi corazón, ¿no? El Señor sabe mis motivaciones. Mira, lo que anhelas revela el estado de tu corazón. Puedes enmascarar tu desempeño exterior, pero Dios, ¿qué? Mira el corazón. Puedes hablar como cristiano, puedes saber mucha doctrina bíblica, pero eso solo puede ser una máscara cristiana que oculta la realidad de que tu apetito no es por Cristo, sino por las cosas del mundo. De que tu apetito no es por Dios, sino por lo que da Dios. Y esta bienaventuranza nos lleva a tener un profundo examen de conciencia. Y debemos ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo más importante, más que cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que impulsa tu vida? ¿Qué es lo que consume tus pensamientos? ¿Qué es lo que dirige tus impulsos? Si no tienes un deseo por agradar a Dios, por hacer su voluntad, por conocer más su palabra, deberías preguntarte si realmente vienes a la iglesia por Dios o por lo que piensas que te puede dar Dios. Hay algunos que asisten a la iglesia no para que su hambre espiritual pueda ser satisfecha por el Dios viviente, sino para obtener algo de Dios. Salud, trabajo, compañía, felicidad. Hay algunos que vienen aquí para obtener algo de Dios. O también para que su conciencia sea apaciguada y para que sus sentimientos religiosos puedan ser masajeados, y como pasa en muchas iglesias, preferiblemente con música. La bienaventuranza no dice:
justos son los que tienen hambre y sed de bienaventuranza. La bienaventuranza no es por un deseo de ser felices. La búsqueda de la bendición, y escúchame bien, la búsqueda de la bendición nunca puede ser en sí mismo una indicación de justicia. Nunca. Y de hecho puede ser pecaminosa y egocéntrica. La búsqueda de la bendición nunca puede ser en sí mismo una indicación de justicia y puede llegar a ser muy egocéntrica. Dios nos llama a centrar nuestra atención y apetito en Él, en hacer su voluntad, no en los beneficios que nos puede dar. Constantemente vemos eso en la Escritura. Buscad que el reino de Dios y su justicia. Buscad, poned la mira, ¿en dónde? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. Siempre. Predicador escocés Thomas Guthrie del siglo XIX dijo esto. Y escúchalo bien, por favor. Si te encuentras amando cualquier placer mejor que tus oraciones, cualquier libro mejor que la Biblia, cualquier casa mejor que la casa de Dios, cualquier mesa es mejor que la mesa del Señor, cualquier persona es mejor que Cristo, cualquier indulgencia es mejor que la esperanza del cielo, alarma. 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 Si esto es así, arrepiéntete. Si eres creyente, arrepiéntete, porque has estado engañado por los afanes de este mundo. Y el deseo de justicia se ha enfriado. Y si no eres creyente, también arrepiéntete. Y mucho más. Porque debes entender que el único que puede saciar tu hambre y sed es Cristo. El apetito espiritual es el deseo de tener a Cristo por encima de todo lo que ofrece el mundo. Por encima. Es el deseo de Cristo que no se rinde ni se disminuye por las dificultades o las exigencias. Es el deseo de Cristo que no puede ser postergado por cosas menores ni por otras distracciones. Es el deseo de Cristo de buscarlo, de buscar su palabra, de estar con Él. Es ese deseo de Cristo de tener hambre y sed de justicia. No es el deseo que negocia, hoy me invitaron a un mejor plancito el domingo. No, vámonos. No es el deseo que dice, mejor dormir un poquito más que leer la Biblia. Y así examínese. Examínese. Porque esta bienaventuranza es tenaz. ¿Tenemos hambre y sed de justicia, hermanos? ¿O debemos arrodillarnos y pedirle perdón al Señor? Solo aquellos que tienen el apetito espiritual de hambre y sed de justicia son ¿qué? Bienaventurados. Son bienaventurados. Han encontrado la verdadera felicidad. Y escúcheme bien, seguro encontrarán la satisfacción. Que ese es nuestro tercer punto. ¿Cuál es la recompensa? Mire el texto una vez más. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán ¿qué? Saciados. Ellos serán saciados. Recordemos aquí en el texto, y nos sirve para entender todas las bienaventuranzas, que esta parte comienza con un porqué, ¿no? Dice ahí, ¿por qué ellos serán saciados? Y esto muestra, y lo muestra en cada bienaventuranza, la causa o la razón para llamar bienaventurada a la persona que posee la cualidad espiritual que se está describiendo. La razón de por qué los creyentes son bienaventurados en esta ocasión es que serán saciados. Ellos serán llenos o satisfechos. De hecho, esta palabra, la palabra saciados, se utilizaba en el original para describir al ganado que era alimentado hasta quedar plenamente satisfecho. A ese ganado que estaba regordo y ya no quería seguir comiendo. Además, ese verbo serán saciados, como muchos de los que hemos visto, es un pasivo. Y es un pasivo divino. ¿Qué significa? Que la acción no viene de uno mismo, sino que es externa.
es externa. Esto es muy importante. Ahí dice, serán saciados. ¿Qué significa? Que algo más llenará esa hambre, ¿cierto? No soy yo el que la puedo llenar, es algo más, serán saciados. Y este es un pasivo divino. Solamente Dios puede saciar el hambre espiritual y la sed espiritual. Es Dios quien hace que sus hijos estén plenamente satisfechos. Y hermanos, donde Dios obra un deseo tan insaciable, podemos estar bastante seguros de que Él lo satisfará. Podemos estar seguros. Mire lo que dice Salmo 107, 8 y 9. Salmo 107, 8 y 9. Dice así Salmo 7, 8 y 9. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma ¿qué? Hambrienta. Llena de bien el alma hambrienta. Él sacia nuestra alma. Es bienaventurado quien desea con todas sus fuerzas hacer la voluntad de Dios, porque esa hambre y sed espiritual muestran que su satisfacción está solamente en Dios, quien es el único que puede saciar nuestro ser. Es el único. Mire otro versículo, Juan, vamos al Nuevo Testamento, Juan capítulo 4, versículos del 13 al 14. Juan 4, del 13 al 14, mire lo que dice. Juan 4, 13 al 14, dice así el Señor. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Y se acuerda el contexto? La mujer samaritana. La mujer que había tratado de tener satisfacción en su vida, de llenar su vida en personas, en hombres específicamente. 4 o 5 eran por donde había pasado. Y el Señor le dice, ahí no es. Ahí no es. Y mire más adelante lo que dice el Señor, una vez más, Juan capítulo 6, versículo 35, que lo leímos en la lectura de la palabra. ¿Qué dice? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jamás. Dios no defrauda a nadie que tenga un profundo deseo por hacer su voluntad. A nadie. Pero hay algo que debe ser enfatizado. Hay algo que debe ser recordado y que nunca debemos olvidar. Y es que tendrás esa satisfacción no por tu esfuerzo. Tendrás esa satisfacción no por tu esfuerzo. Porque si así lo piensas, te volviste un fariseo. Recuerda que el hambre y la sed es una manifestación de la vida que tienes de Dios. Y que los hambrientos y sedientos no se llenan de justicia por sí mismos. Porque esa justicia es una gracia de Dios, es un don de Dios. Y una vez más la pregunta es, ¿tienes sed? ¿Tienes hambre? Mira una vez más la palabra. Juan 7, 37 al 39. Mira Juan 7, 37 al 39. Dice así. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Aquí hay una invitación permanente del Rey mismo para venir y beber de Él, para venir y beber de su justicia. No solo la primera vez, sino continuamente por el resto de nuestras vidas. Y lo increíble es que cuando más vamos a experimentar esa satisfacción, ese fruto de justicia, mayor será nuestra hambre por Él. Mayor será nuestra hambre y nuestra sed por hacer la voluntad de Dios. Cuanto más obtenemos, más queremos. Y más hambre y más sed de justicia nos dará. Y esa es la dinámica espiritual. Entre más satisfacción, más hambre y más sed hay. Más hambre y sed hay. Todo esto nos hace reflexionar una vez más en lo que comenzamos con esta serie sobre las bienaventuranzas. Y es en el concepto de felicidad. Los hombres están en búsqueda de la felicidad, ¿cierto? Pero no saben dónde la encuentran.
Por muchos años los pensadores han tratado de averiguar dónde está la satisfacción personal, pero aquí nuestro Señor nos revela el secreto. La felicidad se encuentra solo en la santidad. La felicidad se encuentra solo en la santidad. Solamente. Si buscas la santidad en cada área de tu vida, si la ejerces en todas sus ramas, eso te hace completamente bienaventurado. El pecado te va a producir insatisfacción constante. Y eso seguro lo puedes atestiguar tú mismo y lo puedes atestiguar en aquellos que están a tu alrededor y le han dado la vuelta a Dios, le han dado la espalda a Dios. La felicidad se encuentra solo en la santidad. Mira lo que dice Eclesiastés 12:13. Eclesiastés. Dice así Eclesiastés 12:13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Y por qué Salomón escribe esto? Si usted ha leído Eclesiastés o ha escuchado algo de este maravilloso libro, hay un lema del libro de Eclesiastés. ¿Cuál es? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Salomón, quien buscó la satisfacción en el estudio, en el dinero, en las mujeres, en absolutamente todo, él al final se dio cuenta que todo es un correr tras el viento. Y él llega a esta conclusión y dice magistralmente esto: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque en la obediencia está la felicidad. Porque en la obediencia, en la santidad, está la satisfacción. Porque es bienaventurado quien tiene hambre y sed de justicia, hambre y sed por hacer la voluntad de Dios, porque será saciado su vida. El pecado no sacia tu vida, nunca lo va a hacer. Pero quien tiene hambre y sed de justicia será saciado. Esa es la maravillosa promesa. Encuentras la felicidad en la santidad. ¿Sabes por qué? Porque fuiste diseñado por Dios para eso. Por eso. Una persona que ha sido cambiada por Dios, que antes tenía un corazón de piedra y ahora tiene un corazón de carne, que antes estaba en tinieblas y ahora está en luz, una persona que nació de nuevo no puede vivir como antes vivía. No. Por eso su mayor satisfacción está en obedecer a Dios, en tener hambre y sed de justicia y en ser saciado. Solo así la persona es bienaventurada, es bendecida. Solo así la persona es realmente feliz y realmente satisfecha. Porque así se le esté cayendo el mundo a pedazos. Si es fiel a Dios, eso es lo que más importa. Al final, el juez de nuestras almas es Cristo, y ante Él nos vamos a presentar. ¿Qué es lo que más nos debe importar? Tener hambre y sed por hacer su voluntad todos los días de nuestra vida, así incluso como Cristo tengamos que sudar gotas de sangre. Porque que no se haga mi voluntad, sino la de Él siempre. Un ciudadano del reino es como un hombre que se está muriendo de hambre. Así son los ciudadanos del reino de Cristo. Lo único que lo satisface a una persona con hambre es la comida y la bebida. Una persona que está hambrienta, como ya hemos dicho, que está sedienta, puedes mostrarle diamantes, joyas, casas, tierras, pero si se muere de hambre, su único deseo es comer algo. De la misma manera, un ciudadano del reino, lo único que debería querer es satisfacer su hambre y su sed por la justicia de Dios, por hacer la voluntad de Dios. Se ha dado cuenta que todas las cosas que la gente valora no tienen sentido. No tienen sentido en comparación con satisfacer su hambre y su sed espiritual. Bienaventurado el hombre que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Amén.
Oremos. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias, mi Señor Jesús, porque tu palabra como siempre nos examina. Porque tu palabra como siempre nos hace un análisis de nuestra vida. Y porque somos confrontados por tu palabra. Porque evidentemente no somos lo que deberíamos ser. Pero gracias también, mi Señor, porque pones ese anhelo que solo viene de ti, por tu justicia, por hacer tu voluntad. Señor, perdónanos, porque esto nos confronta. Perdónanos porque muchas veces hemos deseado otras cosas más que hacer tu voluntad. Perdónanos porque muchas veces hemos cedido ante el pecado sabiendo que te ofende Dios. Perdónanos. Perdónanos por no buscarte como debemos buscarte. Perdónanos por no ir a ti como debemos ir. Guárdanos, cuídanos, protégenos, mi Señor Jesús, de no tener hambre y sed por tu justicia, por tu palabra. Gracias por tu palabra, Dios. Ayúdanos y sabemos que es solo por tu gracia, solo por tu misericordia que podemos tener hambre y sed de justicia.